Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, este espacio realizado por quien nos habla, Rafa Concierto de Luces. En primer lugar, darte las gracias, Juan Luna, por estar acompañándonos hoy. Gracias a ti, es un placer estar de nuevo aquí contigo. Y a vosotras y a vosotros que nos inspiráis y nos dais aliento para realizar este espacio a través del canal de YouTube, Diálogo 7, Canal Consciente, y a las personas que hacen posible desde Radiópolis que podamos llegar hasta vosotras y vosotros, para que también a través de las 4 estaciones podáis escuchar un poquito de jazz y algunas pistas como las que os vamos a dar hoy, por ejemplo. El encuentro de la poesía del espíritu. También, para los que escuchéis en las 4 estaciones, pues ASE Jazz está organizando este mes una exposición muy interesante, Jazz y Modernidad, en la Casa de la Provincia. En el Antiquarium podréis ver distintas actividades, como por ejemplo Te Veo, haciendo visible lo invisible. Y en la próxima edición de Diálogo 7, en las 4 estaciones del día 9 de mayo, podréis escuchar y disfrutar y también ver la meditación por la paz que nos va a regalar Ismael Sánchez. Y después de estas pistas, que también queríamos compartir con vosotras y con vosotros, pues hoy Juan nos va a presentar el encuentro La Poesía del Espíritu, que se realiza este miércoles 11 de mayo a las 7 de la tarde en una librería de reciente apertura, ¿no? Almacén del Alquimista. Y nuestro escritor, sanador y comunicador Juan tiene la palabra para empezar a contarnos. Bueno, no puede ser por una casualidad que estés en nuestro programa número 400 de las 4 estaciones. Ya nos has visitado en otras ocasiones. ¿Qué nos vais a regalar en esta fecha para nosotros tan importante, en este evento sobre poesía que habéis preparado junto con el Rincón de Kiko? Pues mira, Rafael, este encuentro tiene muchas cosas especiales, porque como tú bien dices, es el comienzo de esta nueva librería, que es una nueva iniciativa de nuestro amigo Kiko Martín, del Rincón de Kiko. Y es un local pues muy íntimo, pequeñito, en la calle Luchana, en pleno centro, y ese ámbito de intimidad, pues la verdad que ayuda mucho a la cercanía y a que se puedan realizar actividades en las que el público se pueda sentir como en casa. Y en su momento, pues Kiko y yo lo estuvimos hablando de realizar alguna actividad allí para también propiciar el que se diera a conocer la nueva librería. Y qué mejor en ese ámbito pequeño e íntimo que un encuentro poético, que además pues de todas las charlas que yo he dado ya a lo largo de los años, tú sabes que más de una vez suelo incluir pues mis poemas o algún que otro texto, pero un encuentro así que fuera concretamente de poesía, y además son poemas seleccionados, que es una selección que para mí pues tienen una especial relevancia por la conexión que suponen con la divinidad, con lo profundo, con el silencio, con Dios, con la esencia, con lo que cada uno lo quiera llamar. Y esa poesía pues te lleva allí y nos hace compartir desde ahí, desde dentro, desde el corazón, para llegar a lo profundo. Y la verdad es que la circunstancia con un local pequeñito, con una capacidad de poco más de 15 personas para asistir, también se une pues la especial opción de que vuelva a ser presencial, pues después de estos dos años que hemos tenido. Se ha difundido mucho a través de las redes, pero los asuntos presenciales han quedado un poco aparcados, y después de estos 2 años pues vuelvo a realizar un acto así en presencia también, a la vez que online. Yo te iba a decir que también lo vamos a poder disfrutar en todo el mundo, ¿no?
de manera online. Efectivamente, se va a tener esa capacidad de que a la vez que las personas puedan conectar desde todas las partes del mundo, pues las que puedan asistir porque estén aquí en Sevilla y les apetezca, pues podrán asistir, y eso pues después de 2 años la verdad que se agradece el contacto directo con las personas, ¿no? Debido a todo lo que hemos vivido. Bien, entonces vamos a poder disfrutar de algunas de tus nuevas poesías, ¿no? Que no están todavía editadas, ¿no? ¿Nos contabas otro récord? Sí, efectivamente, el encuentro, pues la mayoría de las poesías que voy a seleccionar están inéditas. Algunas también pues, pertenecerán a algunos de los libros publicados, pero en su mayoría van a ser poesías inéditas y que están ahí pendientes de salir a la luz. Y qué mejor que esta ocasión. Muy bien, pues ya sabéis, las personas que queráis poneros en contacto con Kiko, con el Rincón de Kiko, y podéis asistir. Es una asistencia pues pequeñita, como es lógico, porque es una pequeña librería, pero que seguro que nos va a ofrecer un canal con unos determinados libros para nuestro desarrollo personal de mucho interés, como ya estaba haciendo en su propio espacio, el Rincón de Kiko, pero ahora un espacio nuevo, que siempre es una alegría, un regalo, una nueva librería para una ciudad como Sevilla. Hoy vamos a recorrer contigo para que esas personas que van a participar contigo el día 11 pues conozcan un poquito tu historia como literato, porque te conocemos más como sanador, te conocemos como comunicador, que por cierto en el Rincón de Kiko también haces tus conferencias, que son muy interesantes y bastante seguidas, y ojalá se escuchen mucho, porque están ahí en la red, pueden conectarse, ¿no, Juan? Se puede conectar, se puede conocer también tus conferencias están subidas para las personas que quieran conectar contigo. Y hoy, ¿qué crees tú que puede precisamente ofrecernos la poesía del espíritu, como tú le llamas, en estos tiempos que estamos viviendo, con las consecuencias esta vez de las guerras? Recordamos muy bien la experiencia que tuvimos anterior, la última experiencia en Diálogo 7, que estuvimos en plena pandemia, ¿verdad, Juan? Pues dialogando sobre las consecuencias de la pandemia. Aquellas personas que les interesen, pues ahí está en el Diálogo 7 Canal Consciente, la anterior entrevista que hicimos a Juan, que me parece que fue muy interesante porque una manera de vivir en situaciones tan difíciles, pues Juan nos estuvo dando pues su visión, ¿no? Y sus muestras, su propia experiencia de cómo abordaba esta vivencia de la pandemia, ¿no? Entonces ya en la post-pandemia, por así decirlo, ahora nos cuentan, nos descubren que estamos en guerra, ¿no? Porque la guerra llega a Europa. ¿Qué crees tú que nos puede aportar las palabras, los versos poéticos en estos momentos? Pues los versos, ya sabemos los amantes de la poesía, que, que es el lenguaje donde más se plasma la belleza, ¿no? La belleza de la vida, también la sencillez, con muchos recursos estilísticos, muchas metáforas, y eso pues ayuda a desarrollar la imaginación, ayuda a ver mucho más allá de lo meramente aparente, y también pues, nos abre la puerta a poder escapar o salir un poco de todo este falso ruido que nos rodea, todo este conflicto, todas estas proyecciones, todas estas desinformaciones llenas de dramas, de problemas, de miedos por todas partes, que prácticamente que si nos centramos en lo que nos quieren comunicar desde fuera y estamos demasiado en ese afuera, al final acabamos contaminados y es casi como no ver una salida al túnel, y a través de este lenguaje sencillo, directo, bello, procuramos el llegar a la verdadera naturaleza humana, ¿no? Que detrás de tanto conflicto y de tanta guerra sigue ahí, el ser humano sigue ahí y seguirá siempre ahí, y hay muchas vías para abrirse a esa humanidad, pero todas las vías tienen que partir de ese sentimiento, que la poesía es uno de los mejores vehículos para expresarlo, y esa sencillez para que pueda ser comprendida por muchas personas y pueda pues transmitir a la vez un rayo de esperanza sobre lo que la vida
puede llegar a ser, ¿no? Lo maravilloso que puedes encontrar en cada rincón, con cada persona, con cada oportunidad. Puedes encontrar una manera en que la magia se reproduzca y que puedas de verdad vivenciar lo que la vida significa, fuera de tanta parafernalia y tanto ruido como nos vemos invadidos tantas veces que prácticamente eso nos hace perdernos y a muchas personas incluso no ver salida del túnel, como te digo, y perder toda esperanza. Y lo que buscamos con todo esto es conectar directamente con ese ser humano que todos tenemos dentro para llenarlo de vida, ¿no? De vida, de vitalidad, de belleza, de optimismo, y que se tenga pues otro enfoque a la hora de moverte, de realizar las cosas, de ser un ejemplo para ti mismo y para los demás en tu vida, y que tú tengas algo que aportar, ¿no? Que aportar no solo a ti mismo, sino a todos los seres humanos que comparten contigo tu vida, y que para eso estás aquí, para aportar tu granito de arena y aprender de ello, por supuesto. La literatura consciente es uno de nuestros alimentos para conectar con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro ser. Pero a mí la poesía me parece que va casi más directa al corazón que la prosa. Es curioso cómo se lee mucho menos poesía, al menos se divulga menos, se lee más en la intimidad, ¿no? Entonces, quizás necesitamos en estos momentos esa intimidad, ¿no? Respetar más nuestra intimidad, en no dejarnos invadir tanto por los miedos que se proclaman a través desgraciadamente, de algunos medios de comunicación y de algunas redes específicas, ¿no? Y creíamos que Internet iba a ser un camino bastante potente para conectarnos en red en el mundo, pero también se está demostrando que en la otra cara también tiene su sombra, y que también es otra manera de que se expanda el miedo y otras emociones negativas, ¿no? Entonces, la poesía quizás nos puede dar como instrumento para estar con nosotros mismos y disfrutar de nuestra espiritualidad también, ¿no? Es un camino muy directo. De hecho, tú mismo nos dices que el lenguaje de Dios es el silencio. Todo lo demás son malas traducciones. Eso es una frase muy hermosa que hemos extraído del cartel en el que divulgáis este evento, en la poesía del espíritu. ¿Cómo se compatibiliza el silencio con la poesía? ¿Qué relación tiene para ti el silencio y la poesía? Porque la meditación, que tanto nos gusta a ambos, creo que a muchísimos de nuestros escuchantes, la gente que nos ve a través del vídeo, pero para ti el silencio y la poesía están muy relacionados, y eso parece una paradoja, ¿no? ¿O no? De hecho, mi último libro, como sabes, se llama Palabras de silencio. Lo sé bastante, sí. Con lo cual Lo son tengo palabras, aquí, por ejemplo. efectivamente, son palabras que están hechas de silencio, las palabras, ¿no? Primero decirte que esta frase que has recogido del cartel es de Rumi, uno de los grandes místicos del siglo XIII de la religión persa musulmana, y que el silencio, Rafa, tú sabes que es algo básico, que hasta que no se empieza a experimentar ese silencio y puedas pues acallar los ruidos de la mente que te arrastran, te confunden, te tienen lleno de datos, de razonamientos y teorizaciones. Por eso, como has comentado, la poesía es un lenguaje más directo, porque no entra tanto a argumentar, a teorizar, sino simplemente comunica directamente lo que se está viviendo, experienciando, sintiendo, sin tapujos, sin manipulaciones, sin argumentaciones. Es verdad que, como he dicho antes, se utilizan recursos para embellecer el lenguaje, y eso pues a la persona que no esté ducha puede incluso a veces resultar pues una resistencia, pero cuando de verdad se empieza a absorber el lenguaje poético,
tú sientes que la belleza está ahí y sientes que muchos de esos mensajes te llegan más directamente porque no tienes que meter la intelectualidad, no tienes que enarbolar argumento tras argumento, no tienes que averiguar tremendas teorizaciones para comprender algo que llega pues como si fuera un rayo, ¿no? Llega directo al corazón y si está para ti, pues tú lo vas a comprender sin problema, lo que no quiere decir que la prosa pues sea también un vehículo, por supuesto, ¿no? De expresión y de descripción de las experiencias, eso por supuesto. Pero como lenguaje directo y expresión de ese silencio que es necesario, porque para escucharte, igual que para escuchar a los demás. Si quieres escuchar a los demás tienes que estar callado, tienes que estar en silencio, porque si hablas no puedes escuchar al otro. Con lo cual, si eso te lo vuelves hacia ti, para escucharte a ti, también tienes que estar en silencio. Para escucharte a ti, lo que tú mismo, lo que tu ser interno te quiere comunicar, tienes que acallar ese ruido programado de una mente que le gusta llevar la manija, que no quiere parar. Y eso no quiere decir que la mente sea mala. La mente es una gran creadora, es la que emite los pensamientos y si esos pensamientos están sintonizados con el corazón y con ese silencio, pues es una maravilla las obras que puede llegar a crear una mente silenciosa acompañada del resto de tu ser. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de los casos ese ruido nos traiciona y la mente va por delante con su propia película y nosotros detrás con la lengua afuera sin saber siquiera muchas veces dónde estamos. Por eso es tan importante pararse, recogerse, estar en la intimidad, como has comentado tú antes, para darse la oportunidad de escucharse. Y escuchándote puedes escuchar algo más de lo que hay dentro de la esencia, de la divinidad, de Dios, porque tú abres ese espacio de silencio en que lo auténtico se manifiesta. Es la única oportunidad. Hasta que no se empieza a experimentar de verdad un silencio más pleno, las puertas de la comunicación están confundidas. Y ahí es donde estamos todos, unos en un grado, otros en otro, pero todos estamos ahí. Muy bien, pues hablando de poesía y de textos poéticos, porque también hay una prosa poética que tú también practicas en algunos de tus libros. Nosotros hablábamos de la poesía precisamente porque es una de las partes de la literatura que menos se divulga por parte de los medios de comunicación y que parece que tiene menos venta. Hablaba esta mañana con un amigo sobre que su hijo es un gran poeta y él también un gran lector. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué la poesía se le da menos importancia desde el punto de vista cuantitativo y comercial? Y es que la poesía es para los que se conectan con todo su ser, no solo con la mente. Mientras que la prosa, la novela y otros, la novela, por ejemplo, o los textos filosóficos, son más para lo que Occidente promueve más, ¿no? Que es el desarrollar la mente como solución, la mente lógica, ¿no? Y claro, o como evasión, que son la mayoría de las novelas que leemos, por desgracia, ¿no? Aunque hay grandísimas y buenísimas novelas, hoy día casi, decía yo también un día, medio en broma, medio en serio, que casi hay más escritores ya que lectores, y es fantástico, ¿no? La superproducción que hay. Bien, pues hablando de producción literaria, tu primer libro se llama Viaje Interior. No, ¿Querría...? ¿Cómo es? perdona, el primero fue Los Caminos del Corazón. Vale, pues entonces yo le doy la vuelta. Venga, pues vamos a empezar con Los Caminos del Corazón. El primero fue Los Caminos del Corazón y que... ¿Tienes ahí algún poema que leernos o prefieres...? Sí, por supuesto, pero te voy a contar anécdotas de estas que a ti te gustan, Venga. que yo sé que a ti los números te van. Claro que sí. Y las coordinaciones numéricas más todavía. Pues mira, este primer libro, Los Caminos del Corazón, que contiene sobre todo poemas pues, de
de la juventud, donde está más presente el sentimiento directo, el efusivo, es algo más terrenal, más romántico, más ilusorio. Todo eso, pues, básicamente, aunque también, por supuesto, hay profundidad, el contenido de ese primer libro, de Los Caminos del Corazón. Pero lo curioso, y ahí es donde vamos a las anécdotas numéricas, es que este libro, aunque como te digo recoge pues, poemas de tiempo atrás, se editó en diciembre del 2005, que yo acababa de cumplir 33 años. Curiosamente, ese mismo año, en el 2005, en el año en el que cumplía esos 33 años, fue también el año en que empecé a hacer sanaciones públicamente. Cuando cumplía 33 años. Con lo cual, fíjate tú, qué coincidencia, casualidad, que no es casualidad que saliera esa primera obra literaria, que a la vez empezara mi labor sanadora, justo cuando cumplí esos 33 años, que tú sabes que además, pues siguiendo mi numerología, está presente también ese número. Con lo Totalmente. cual... Sí, es un número de camino de vida. Y además el 33, hace poco lo comentaba con unas personas, hablando precisamente de una carta numerológica, que no es casualidad. El número 33, en la historia del personaje crístico, ¿no?, de Jesús de Nazaret, porque esa es la época entre 33 y 35 años en la que se desarrolla la madurez espiritual, según dicen los sabios mucho más antiguos que Jesús, incluso de cientos de años, de siglos anteriores, ¿no? Entonces, no es casualidad que ocurran. No es casualidad y no me extrañaría nada que si hay esa significación numérica que ha trascendido, sí, aunque sabemos ya por otros datos que Jesús realmente nació entre el -4 y el -7, pero como tú dices, su labor principal ya de madurez la realizó en esos años, y no me extrañaría que tuviera 33 años cuando vivió la experiencia del desierto, de los 40 días y 40 noches en el desierto, que le sirvió de transformación definitiva para pasar de ser solo Jesús a ser un Cristo. No me extrañaría que fuera cuando cumplió 33 años, con lo cual por algo está ahí tan significativo siempre ese número. Bueno, me comentabas un poema, sí, aquí, por ejemplo... Un poema que para darnos un mensaje a las personas del 28, que estamos, de este 2022, ¿no? Estamos el 28 del 4 cuando estamos grabando esto, pero que nos sea útil para el momento que estamos viviendo. Pues fijaos, como te decía, que este primer libro es así más terrenal, más sentimental, pero sin embargo pues tiene también sus toques, ¿no? Claro que sí. Hay aquí un poema muy sencillito, pero que a la vez que es sencillito dice mucho. Venga. Se llama Nadie, el poema. Y dice, nadie llamaba a mi puerta. Nadie cogía el teléfono. Nadie curaba mis heridas. Nadie consolaba mis penas. Nadie quería mi amistad. Nadie sentía mi corazón. Nadie me amaba. El espejo me miró, entonces vi a nadie. Muy potente, ¿no? O sea, precisamente en uno de tus libros, creo que de Unidad Consciente, hay una introducción, ¿no?, de Nadia Inocenso, ¿no? Y jugando con las palabras, ¿no? La soledad en la adolescencia quizás pudo marcar en parte ese poema, ¿no? Y ese descubrimiento de ti mismo que supone la metáfora del espejo, porque el espejo nos persigue a todos los que estudiamos psicología, ¿no? Y las proyecciones, ¿no? Date cuenta cómo ahí ese mensaje profundo hace que tú a lo que pretendidamente puede ser un lamento y una carencia, le das la vuelta y reconoces totalmente lo que es, diciendo que todo eso te lo das tú a ti, sin necesidad de nada más. Lo demás viene dado
en cuanto tú reconoces que eso te lo estás dando tú a ti. Te miras en el espejo, te ves con tus luces y con tus sombras y observas que todo eso que demandas y que aparentemente puede ser una queja o una protesta o un lamento, todo eso te lo das tú. Y cuando reconoces que todo eso te lo das tú, desaparece el lamento. Porque ya lo tienes, porque ya lo tienes. Y Fíjate. llegas al momento presente, ¿no? Te llegas a estar contigo mismo y se disuelve la soledad la soledad adolescente para entrar en la edad del sol, ¿no? En la soledad del adulto, ¿no? Totalmente, totalmente es así y yo por mi experiencia personal de tener un carácter introvertido, pues pasaba, no era socialmente demasiado dinámico, tenía amistades las justas y pasaba tiempo solo y me divertía mucho estando solo. Con lo cual aprendí desde muy joven a disfrutar de mi soledad. Eso es algo que todos tenemos que no aspirar, sino a practicar, porque aparte de que es inevitable que las cosas fundamentales, como decía mi maestro Eric Roll, las cosas fundamentales las hacemos solos, en realidad, aunque seamos sociales, ¿no? Sobre respirar, tenemos que respirar solos, ¿no? Siguiendo el camino para conocer un poco tu evolución como escritor, después publicaste otro libro que esta vez sí creo que se llama Viaje Interior, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ya ese título nos dice cómo vas evolucionando, ¿no? El Viaje Interior, ¿cuándo lo publicaste? Viaje Interior se publicó en el 2009 y en el 2009 pues yo ya, como te dije antes, ya en el 2005 había empezado a ofrecer mi servicio de sanador públicamente y ya en el 2009 pues tenía una cierta experiencia y experiencia tanto a la hora de tratar a las personas como experiencias propias, claro, y eso se vuelca ya en ese libro con ese título de Viaje Interior que ya tiene otros condicionantes, ya es más hacia adentro, ya tiene más profundidad. Sí. Y curiosamente, pues bueno, todo se relacionó. En aquel momento, en el 2009 también surgió el Círculo Sierpes, que tú lo conociste, que ya prácticamente está extinto, ¿no? Pero bueno, se dieron una serie de circunstancias también que propiciaron la salida de este libro en el 2009, ¿sí? Pues venga, léenos si quieres o recítanos uno de tus poemas, que quizá nos pueda servir también hoy. Aquí en Viaje Interior hay uno que se llama Todo lo que existe es amor. Fíjate qué título ya. Todo lo que existe es amor. Tú eres amor. Yo soy amor. Todos somos amor. En este mundo loco, la ley fundamental es el amor. Los reglamentos, las estructuras, los gobiernos, las manifestaciones, todo en el origen es amor. La suciedad de la inconsciencia nos hace ver sombras donde todo es sol. Todo lo que existe tiene una explicación. No la busques en conceptos que artificios son. No la busques en palabras que alaban el exterior. Búscala dentro, en tu corazón. Allí estás contigo. Allí estamos los dos. Todo lo que existe es amor. Es una poesía o un texto que también que refleja mucho cómo tú eres, ¿no? Uno de tus mensajes fundamentales en tus conferencias y en tus prácticas, ¿no? Bueno, para mí es el mensaje universal, porque ya independientemente de que profundicemos y que tengamos otros adjetivos o conceptualizaciones para hablar de según qué temas, la vibración primigenia, lo que viene de lo absoluto y se divide en creador y creación, la vibración primigenia es el amor. Con lo cual, si tú aprendes a vibrar en ese amor, te acercas a esa conciencia y te acercas a tu destino, que es el destino de todos y cada uno. Volver de regreso a fundirte con Dios y convertirte en un Dios hombre,
sin tener que salir de esta ilusión de la materia, expresar aquí tu divinidad, tal como lo han hecho muchos grandes maestros y siguen haciéndolo a lo largo de la historia de la humanidad, que lo único que hacen es servirnos de ejemplo y decirnos, como nos dijo Jesús, lo que yo hago, vosotros lo haréis. Así que sintonizarnos con eso y seguir cada uno nuestro camino con nuestro ritmo particular y nuestras propias características, que cada uno es único en su expresión y no es ni mejor ni peor que el de al lado. Es único en su expresión y también es reconocida como la de cualquiera, porque es una expresión divina, porque dentro de ti, de mí y de cualquiera, como dice el poema, está la divinidad, está el amor. Por eso todo lo que existe es amor. En ese sentido, hablando de divinidad, este tercer libro que ya sí pude conseguir, ¿no? Unidad Consciente, en el subtítulo nos recomienda una de las cosas que repites bastante también en tu discurso, ¿no? Y en tus sanaciones: escucha tu corazón. Ese es uno de tus lemas, ¿no? Entonces, quisieras recitarnos uno de tus... Sí, en este libro de Unidad Consciente, con ese subtítulo, como tú dices, de escuchar tu corazón que está presente, yo me baso en la experiencia y sin un ánimo de dividir, ¿no? Porque muchas veces se puede entrar en la división de decir, mira, pues que si el corazón, que si la mente, que si las tripas, que si lo... No hay división. La división es una ilusión. Todo es uno. Cuando yo hablo de escucha tu corazón, es porque el corazón es el eje. Los que sabemos y experimentamos o han tenido conocimiento de lo que son los movimientos de la energía, ya está muy extendido el conocimiento de los 7 chakras principales, por ejemplo, ¿no? Pues teniendo ese conocimiento, ves claramente que cuando tú dices ¿quién eres? Soy yo, te señalas aquí, no te señalas la frente, ni que también la frente eres tú, o el culo si quieres, ¿no? Pero te señalas aquí, soy yo. Soy yo. Y además es el punto, es el eje, porque por encima del corazón hay 3 puntos energéticos, tres chakras principales, y por debajo hay otros 3. Ahí tienes el eje. Es como si te pusieran la balanza con la polaridad, la polaridad que se manifiesta de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y el corazón está en el eje, en el centro, donde está el equilibrio. Por eso ese mensaje de escucha tu corazón, porque ahí, escuchando tu propio ritmo, tu brújula, como yo lo digo, puedes abrir tu intuición y no dejarte arrastrar tanto por las conceptualizaciones y pasar al ser de verdad, en vez de estar enredado en lo que se supone que debería hacer, o haciendo suposiciones o este tipo de cosas. Por eso ese segundo subtítulo de escucha tu corazón, y como tú bien dices, es un mensaje que yo suelo repetir en mis charlas. Un poema de aquí, de Unidad Consciente, pues mira, hay uno aquí que se llama Si tienes algo que decirme, y dice: si tienes algo que decirme, cierra entonces la boca, para que los malos vientos no contaminen tu palabra. Si tienes algo que decirme, no te salgas de ti para hablarme. Párate en el estos del silencio, así viajarás al interior donde se halla el mensaje perfecto. Si tienes algo que decirme, sonríeme sin mover los labios. Ilumina tu rostro con la calma. Bebe la paz del universo. Ama sin hacer un solo gesto. Si tienes algo que decirme, dímelo desde dentro. Se nota tu evolución. Por eso yo quería que hicieras esta conexión, ¿no? A lo largo de tu historia como literato, porque la verdad que lo hemos oído los que, sobre todo en esta última fase, hay un nuevo Juan Luna como escritor, mucho más profundo. ¿Hasta qué punto tu experiencia como sanador te ha
te ha servido para poder profundizar en tu poesía. Hombre, Rafa, eso es indudable, ¿no? Porque quiera que no, pues todo esto es lo que sale de mí. Y lo que sale de mí, pues está interactuando constantemente con mi experiencia de vida y, y mi labor de sanador, por la que me siento inmensamente honrado, inmensamente agradecido, porque para mí es un privilegio, la verdad, porque recibo a muchas personas todas las semanas de muy diferentes colectivos, edades, características, y el ver cómo puedes fundirte, puedes conectar con esa persona, hacerla partícipe, darte cuenta de que de verdad hay esa unidad y que esa persona, después de haberse encontrado contigo, salga pues ligera de equipaje, salga con un cierto conocimiento de sí, salga con una predisposición a verse, a sanarse, con una guía, ¿no? Que es lo importante, porque es eso, ¿eh? Más que decirte tienes esto, tienes aquello, tienes lo de más allá, pues lo importante es establecer criterios y guías que le sirvan a la persona para que la persona se pueda conducir y pueda sanarse, porque es ella la que se sana de aquellas cuestiones que estén ahí latentes y que esté percibiendo, ¿no? Y eso es un auténtico honor, y a partir de ahí, pues, experiencias que van mucho más allá de lo físico, que tienen que ver con energías que son extracorpóreas, que tienen que ver con experiencias de vidas anteriores, que tienen que ver con aspectos de otras personas que uno toma porque es una elección de amor, y toma esos aspectos de la otra persona para ayudar a la otra persona a sanarlos, vivenciándolas uno mismo. Los caminos del Señor son infinitos, son infinitos. Y en ese sentido, Y lo más sorprendente es que si tú no le pones pegas, si tú no quieres controlar, no quieres decir esto es así, esto es asado, esto de lo otro, sino que estás totalmente entregado, no dejas de sorprenderte, no dejas de sorprender de las maravillas que ocurren. Y claro, esas maravillas se plasman tanto en mis charlas como en mis textos, en mis libros. Y tú sabes bien que desde el principio que mi manera de escribir es así, que es flash, viene un flash y sale, que no es me pongo a escribir y como no, sino de repente plus, y así llega todo. Así, así llega todo. como tú dices, desde el silencio, ¿no? Y por eso quizás le pusiste a tu último libro publicado en la editorial Ende, Palabras de silencio. Bueno, Sí, pues para ir... además date cuenta que es un detalle que a lo mejor que es de silencio, no del silencio, sino de silencio. O sea, que el componente principal de la palabra es el silencio. No es que venga la palabra del silencio, sino que es el componente principal, que están hechas de silencio. Y ahí está, estoy plasmando claramente lo auténticamente necesario que es ese silencio, que es ese recogimiento, esa intimidad con uno mismo. Y todas estas circunstancias externas que estamos viviendo, de confusión, de ruido, de manipulaciones, pues ¿qué es lo que hacemos todos en realidad? Cuando una persona está saturada de trabajo, de estrés, de familia, de lo que sea, se coge las vacaciones, ¿y a dónde se va? Se va a una playa, se va al campo, no se va a meterse en una discoteca, bueno, algunos también, pero la mayoría de la gente se va a la playa, se va al campo, al silencio, a la naturaleza, al aire puro. Si es que nuestro mismo ser nos lo pide ese silencio. Y cuando hay tal manifestación de ruido, pues se te llama al recogimiento y a tener ese aspecto de intimidad, que si tenemos intimidad para hacer el amor, ¿cómo no vamos a tener intimidad para experienciar el amor más grande que hay, que es el amor infinito, el amor a Dios? Tenemos que tener también esa intimidad. Es necesaria, es que es necesaria. Sí, y el amor a Dios se expresa también el amor a uno mismo, entonces a una misma. Entonces ahí necesitamos esa calma que nos propicia el silencio, ¿no?
Mm. Muy gracioso porque en la dedicatoria que me has escrito en los 2 libros que tengo tuyos, en los 2 me hablas de que cuando entro en silencio, pues se nota, ¿no? Pues creo que la mejor manera de ir terminando ya este maravilloso encuentro para dar a conocer una vez más la obra literaria de Juan, podría ser que nos leyeras un poema hecho con palabras de silencio, a ver eso qué es. Pues mira, de aquí del libro Palabras de Silencio, por ejemplo, que hay tantos, hay uno en particular que no, que es muy curioso porque es como un juego entre el arriba y el abajo, y es uno que no he solido yo recitar mucho, pero tiene su toque divertido y yo creo que de despedida puede sentar muy bien. Se llama El olvido. Dice, el olvido es una casa vacía, llena de muebles incómodos que no son capaces de estar juntos. El olvido es una habitación con un nombre escrito en la puerta que nadie reconoce. El olvido es un cristal transparente donde te miras la cara de noche para que tu reflejo no te asuste. El olvido es un adiós permanente que intenta despedirse poco a poco sin saber que ya se ha ido. El olvido es un recuerdo disfrazado que permanece en tu mente haciéndose pasar por otro a quien nunca has conocido. El olvido es un animal de compañía con una cuerda extensible tan larga que aunque no lo veas, siempre está contigo. El olvido es un hombre sin pasado que mira hacia atrás sin ver nada, llevando puesto el traje de la presencia. Vaya estrofa esta. El olvido es una sopa de letras sin solución, donde las palabras intentan relacionarse sin saber que todas te dicen lo mismo. El olvido es un niño perdido, que busca la destinataria mano de su madre, pero no puede encontrarla. El olvido es un salvaje, que devora la vida a pedacitos para saborear una muerte reconocida. El olvido es un puente entre dos mundos, distanciados por sentimientos extraños, cuya existencia es eterna. El olvido es un cine cerrado, con un mensaje imborrable en la pantalla. Siempre nos quedará París. El olvido es un extranjero que no tiene pasaporte, pero recorre todos los países en su cabeza. El olvido es una mujer, enemiga de la memoria, agarrada a tu corazón. El olvido es una despedida. La verdad es que nos has leído un poema que yo no es de los que más he leído, pero me has vuelto a sorprender como siempre, agradablemente, porque quizás uno de esos poemas que aunque un tanto escondido en el libro, tiene mucho valor poético. O sea, que no solo como otros que tienen quizá un contenido más explícito, ¿no? Sino que aquí hay que profundizar más. Porque quizás es una de las cuestiones que perseguimos cuando en realidad el olvido lo que se consigue cuando integramos lo que hemos vivido, ¿no? Entonces no tanto es un desideratum que solo que está relacionado con eso, ¿no? Con aceptar lo que vivimos, porque si no es como el que no quiere ver su sombra, ¿no? Y la sombra siempre nos persigue, lo que tenemos que aceptar que la tenemos, ¿no? Es que ahí te está hablando del olvido como cosas que están ahí, pero que tú no reconoces que están. Y como no las reconoces, para ti casi no existen. O mejor dicho, existen, pero tú has olvidado que existen. Tú sabes que en este camino de autodescubrimiento siempre se ha hablado de que lo que tenemos que hacer es recordarnos, recordar. No tenemos que aprender nada, ya lo sabemos todo. Lo que tenemos es que recordar que lo sabemos. De ahí el olvido.
Pues muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado en esta edición de Diálogo 7. Queremos agradecerte a ti, por supuesto, tu presencia y también a todas las personas que nos dais ánimo y nos inspiráis para que este espacio de reflexión y de diálogo se pueda seguir desarrollando y invitaros a participar en el encuentro de poesía espiritual que se va a realizar en la librería Almacén del Alquimista, pero no preocuparos a los que no podáis asistir, porque también lo vais a emitir online, ¿verdad? Entonces es cuestión de llamar a Rincón de Kiko, ¿verdad? Y él, de Bueno, manera gratuita, creo, ¿no? yo os invito a los que estéis en Sevilla, a que os paséis por allí, por la librería, que llaméis a Kiko para reservar vuestra plaza, allí en la calle Luchana, cerca de la Plaza del Salvador, porque, bueno, va a ser un encuentro íntimo que siempre tiene pues un gusto especial, ¿no? El estar pocas personas recogidas en el ámbito de las buenas palabras, de las buenas intenciones y después, por supuesto, pues ese canal abierto al mundo que es Internet y que a través del enlace poder conectar directamente con el encuentro y poder seguirlo estés donde estés, eso Muy también. bien. Esto va a ocurrir el miércoles 11 de mayo a las 7 de la tarde. Y bueno, ya sabéis, los que os gusta disfrutar de la poesía, pues aquí en este espacio podéis volver a escuchar a Juan pues, recitar alguna de sus grandes poesías. Hoy hemos tenido la suerte de poder hacer un pequeño itinerario, un viaje por la obra y el desarrollo literario de Juan Luna. Muchísimas gracias, Juan. Un placer como siempre y después de tanto tiempo más todavía. Bueno, pues a vosotras y a vosotros pues deciros que muchas gracias y que el día 9 pues volveremos a estar con vosotros, el día 9 de mayo en directo para precisamente un programa bastante especial con Ismael Sánchez y vamos a hacer en directo a través de las redes una meditación por la paz. Hasta ese momento, pues un abrazo de Rafa Concierto de Luces, más conocido, ¿verdad, Juan? Entre vosotros como Rafael Vascón. Hasta un próximo encuentro. Gracias.